Saludos amigos, sigue dando que hablar el 80 aniversario del desembarco de Normandía y todo lo que ha acontecido allí en torno a los líderes occidentales. Insistimos con la notoria ausencia de ningún representante ruso. No ha habido nadie en representación de Rusia en una conmemoración tan importante. Está dando mucho que hablar y algunos ya lo consideran, de hecho, esto que ha ocurrido, en consonancia con otros eventos que hemos estado viendo aquí, ¿verdad? Lo consideran una declaración de guerra, una declaración incluso oficial de guerra. La verdad es que no da para menos. Entonces, vamos a ver, porque dentro del contexto general que tenemos ahora mismo, el de esta celebración, todo lo que ha ocurrido hasta ahora, el hecho de que Ucrania, mientras estamos hablando, sigue hundiéndose, es decir, los rusos siguen avanzando, siguen destruyendo las infraestructuras ucranianas, por ejemplo, todo lo relativo a la producción de electricidad está seriamente afectado. Incluso se ha hablado de que el próximo invierno va a haber serios problemas en Ucrania para poder calentar los hogares. Dentro del contexto también tenemos el circo de la democracia a la europea, es decir, el circo de la democracia a la enésima potencia, unas elecciones europeas que no tienen absolutamente nada de democráticas, eso ya lo vimos también aquí en su día. Recordemos que todo está decidido de antemano, aquí en realidad no se elige absolutamente nada, lo que en última instancia importa es lo que decidan ciertos intereses políticos vinculados a partidos políticos a los cuales sí se les vota de aquella manera, pero no se decide nada. Entonces, dentro de ese contexto de superioridad moral, ¿verdad? Porque al escenificar el circo de la democracia, ¿verdad? Es como que Europa y el mundo occidental se distinguen de esas autocracias de Putin, de Xi Jinping, esos países malos, horribles, ¿verdad? Siempre la misma historia. Bueno, pues dentro de todo este contexto y de lo que decíamos ayer en el directo de anoche acerca de esa llegada de buques rusos a Cuba, lo cual no es realmente la noticia, la auténtica noticia es esa preocupación en Estados Unidos, esa preocupación en torno al Pentágono, incluso se han pavoneado diciendo de que van a supervisar esos ejercicios, que va a estar todo bajo control, para que no vaya a ser que a los rusos se les ocurran ideas extrañas. Así que vamos ya directamente al repaso. Como siempre, Martianov tiene apreciaciones muy notables, ¿no? Y entonces aquí en concreto nos habla acerca de que, claro, todo esto que ha dicho el señor Putin en esa entrevista en torno al foro económico en San Petersburgo, eso que ha dicho el señor Putin, claro, estaba, digamos que, guiñando el ojo a los hutíes de Yemen o a los sirios, las milicias iraquíes, las milicias iraníes en diferentes países de la zona y cosas así por el estilo. Está todo bastante claro. Si ya los hutíes han infringido una derrota histórica naval al imperio, es decir, tanto a Estados Unidos como a sus aliados, imagínense lo que podrían hacer si Rusia les suministrase ciertos misiles antibuque y cosas así por el estilo. Es decir, entonces ya hablaríamos de consecuencias mucho mayores. En cualquier caso, cabe destacar, insistimos, que esto es un cambio de grado muy fuerte, enorme de hecho. Es decir, Rusia ya ha dado el paso, digamos que ofensivo, en ese concierto internacional, ya a un nivel de conflagración, digamos que fuera de la esfera rusa, por así decir. Es decir, esto es algo que era específico de Estados Unidos, entendamos bien esto. Tanto Estados Unidos como la OTAN eran los que se dedicaban a esto. Llevan dedicándose a esto tanto tiempo que ya lo vemos como algo natural, pero en realidad no es natural. Es decir, el hecho de que se esté interviniendo constantemente en otros estados, ¿verdad? Recordemos, como siempre, Libia, Siria, Irak, Afganistán y un larguísimo, etcétera. Toda África, buena parte de América, Asia, etcétera, etcétera. Todo eso es una, bueno, clarísima y descarada incursión de una suerte de nuevo colonialismo o directamente de una agresión para extorsionar, sin más. Entonces, dentro de este contexto, Martianov nos llama la atención acerca de, efectivamente, el revuelo mediático que se ha
montado, que se ha levantado con respecto a esos buques rusos que iban a visitar Cuba, Venezuela, hacer ejercicios militares allí. Ya lo dijimos en el vídeo de ayer. Esto no es realmente nuevo. En el año 2019 se hicieron ejercicios navales con barcos rusos en la zona, en el Caribe, pero hoy no estamos en 2019 en absoluto. De hecho, ese año es significativo porque justo en el año siguiente empezó todo eso de esa enfermedad que ahora, visto en perspectiva, nos deja bien a las claras que formaba parte de lo que está ocurriendo ahora. Hay que ser muy ingenuo como para no ver claramente la relación, la interrelación de las cuestiones. Por lo demás, en 2019, varios estudios, de hecho, ya dejaban a las claras que el chiringuito occidental, por así llamarle, es decir, todo este sistema de fraude estadístico, economía, en fin, no industrial, economía de servicios, todo esto de la deslocalización industrial, todo aquel circo, toda la cuestión especulativa financiera, etcétera, etcétera, todo eso había llegado realmente a su agotamiento natural. Es decir, había que implementar algo, puesto que, digamos que las medidas antecedentes, con ese famoso quantitative easing, ¿verdad? Todo aquello que vino a raíz de la crisis financiera, todo eso realmente se había agotado. Y, oh casualidad, apareció la enfermedad, oh casualidad, se presionó a Rusia hasta niveles intolerables para obligarla realmente a la guerra y, oh casualidad, hoy, en el 80 aniversario del desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, resulta que ya se nos habla de la continuación de aquello. Y además, de forma bien poco sutil, bien poco sutil. Entonces, lo más interesante de lo que dice Martianov en torno a esta cuestión de los barcos rusos y submarino ruso en el Caribe se ve en realidad en este mapa. Es decir, Martianov no destaca tanto la posibilidad de un eventual ataque en caso de guerra contra posiciones en territorio estadounidense, cuanto el control de un eventual ataque sobre barcos de suministro o incluso de transporte de tropas a Europa. Como bien se ve en el mapa, los alcances de los misiles con los que están equipados esos buques, esos navíos, misiles que van desde, bueno, Zircon y Caliber y lo más importante son los alcances, ¿no? Y estamos hablando a veces de alcances de 1500, 1700 kilómetros, es decir, alcances muy considerables. Un solo barco podría cubrir eventualmente un ataque o un control como mínimo de eventuales barcos de suministro, incluso de transporte de tropas, insistimos, la posibilidad de que Estados Unidos profundice su participación en la guerra. Y todo parece indicar que sí, puesto que ya hemos visto cómo Macron se ha, digamos, aprovechando que Europa está en elecciones, ¿verdad? Y todos estos cuentos, ha aprovechado, digamos que para empujar un poco más al continente, empujando a la propia Francia a una participación mucho más directa y mucho más clara. Eso fue lo que de hecho provocó las declaraciones de Putin inéditas, por lo demás, es decir, digamos que ha dado claramente un paso más allá de hasta dónde había llegado Putin al decir que precisamente, y esto es lo que no se ha destacado, precisamente debido a que Occidente se niega a renunciar a sus ambiciones imperiales sobre el mundo, esto es lo que dijo Putin, precisamente debido a eso estamos en la situación en la que estamos y debido a que, lo dicho, este imperio no está dispuesto a ceder en nada, entonces Rusia va moviendo cada vez más y más fichas de manera cada vez más y más clara, como por ejemplo se ve en el mapa. Es decir, ya estamos ante una eventual guerra en el Atlántico, una guerra naval de mucho calado en el Atlántico. Así de grave es la situación. Continuamos con algunas notas muy significativas que han llegado hoy mismo. Es decir, fíjense cómo en un solo día da para mucho reflexionar, siempre, insistimos, dentro del contexto de esa extraña conmemoración del 80 aniversario del desembarco de Normandía y las más extrañas aún cosas que allí ocurrieron, ya aparte del aspecto simpático, aunque al mismo tiempo triste, de la notoria incapacidad del señor Biden para, digamos que, cumplir la función que se supone que tiene que cumplir. Ya aparte de eso, digamos que ha sido muy, muy notable la presencia y la forma en la que se ha presentado, la forma en la que se ha presentado todo lo relativo a esa conmemoración
con los veteranos, los últimos veteranos presentes, las declaraciones cruzadas y siempre insistimos con esa nota dominante y por lo demás inaceptable de la ausencia de Rusia en la conmemoración. Alguno dijo que, de hecho, no recordamos ahora el nombre, alguien en Francia dijo que para hacer eso hubiera sido mucho mejor no haber hecho nada. Y es muy cierto. Es decir, esto obviamente es de esas cosas que tienen un efecto ya no solo psicológico e ideológico, sino que incluso va más allá, ¿verdad? Es algo como que toca por dentro. Es decir, deja una sensación bien a las claras de que aquí está ocurriendo algo realmente grave, algo que afecta a, digamos, toda la construcción histórica, toda la construcción en torno a valores o supuestos tales dentro de la propia Europa y que afectan a todo el mundo en el sentido de que fue Europa la que condujo al mundo en dos ocasiones a la guerra mundial y ahora, una vez más, digamos que todo gira en torno a Europa, ¿verdad? Entonces tenemos aquí una noticia significativa dentro de ese contexto. Tenemos que el que fue ministro de Defensa, Reznikov, ministro de Defensa ucraniano, resulta que ahora ha obtenido la ciudadanía estadounidense. Este señor había sido acusado de muy graves delitos de corrupción en Ucrania. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que sencillamente ahora es ciudadano estadounidense y aquí no ha pasado nada. Eso es lo que ha pasado. Es decir, cuando ya hace año y medio advertíamos en nuestro famoso vídeo que Zelensky huiría, y lo seguimos sosteniendo, Zelensky huirá sin duda, nos referíamos precisamente a esto. Es decir, es obvio que el imperio va a proteger y uno debe preguntarse también por qué. Es decir, podrían haber soltado lastre sin más, podrían haberlo dejado caer sin más. El imperio no está haciendo eso, está protegiendo a los suyos, está protegiendo a aquellos que le sirven. Entonces es de suponer que ocurrirá lo mismo con Zelensky. Es decir, esto es un auténtico escándalo, se mire como se mire. Se mire como se mire. Y que nos estén hablando de democracia ahora con las elecciones y todo esto. De justicia, de Estado de Derecho. Vaya. Decíamos que es sospechoso esto. Podrían haber soltado lastre. No es la primera vez precisamente que Estados Unidos sencillamente se deshace de sus aliados y dice ahí os quedáis. El hecho de que lo estén haciendo así habla a las claras de que los planes pasan por que otros países jueguen la misma función que jugó Ucrania. De este modo, y atención, porque estamos hablando de que precisamente hoy un miembro de la oposición de Moldavia ha dicho exactamente esto, que los planes son que Moldavia juegue un papel análogo al de Ucrania. Los planes, insistimos, serían que Polonia, los Bálticos, Finlandia y otros países así por el estilo, que digamos que cercan, por así decir, el territorio ruso, jueguen un papel análogo al de Ucrania. Y en ese caso los líderes deben estar bien protegidos, pues si no, establecería dudas, ¿verdad? Para los nuevos candidatos a jugar ese papel de lucha a cualquier precio contra Rusia. En fin, así de locas están las cosas. Y por si no fuera suficiente, tenemos también inestabilidad política muy grande. Aquí lo ven, Milorad Dodik confirma que habrá un referéndum para la independencia de la República de Srpska. Es decir, esta república, esta parte de Bosnia-Herzegovina, se separaría de ese país y sería eventualmente independiente. Esta República de Srpska, digamos que entra en simpatía con el bando ruso, con lo cual estamos otra vez en problemas a la vista, ¿no? No sería de extrañar que algo empiece a ocurrir allí en torno a estas novedades. Bueno, y ya por último, sencillamente que no bien ha dicho Putin lo que ha dicho, y recordarán que Peskov dijo, no, es que Putin ha querido decir exactamente lo que ha dicho. Claro, muchos se han quedado horrorizados con lo que ha dicho el señor Putin acerca de suministrar armas a enemigos potenciales de Occidente. Bueno, más que potenciales, de hecho, terceros países que, digamos que por una razón o por otra, estarían muy por la labor de solucionar digamos que sus diferencias mediante el recurso a la guerra. Aquí estamos viendo imágenes, ya se está hablando mucho, de que en Siria ya se está preparando un asalto a la base estadounidense allí. Recordarán que Estados Unidos tiene allí bases militares totalmente ilegales, no permitidas por la República de Siria, y que
según se dicen estas informaciones, los sirios estarían ya preparándose. Y aquí se ve cómo instructores rusos, bueno, están ya, digamos que, formando a los sirios en un eventual ataque, un eventual asalto a esta base militar. Es decir, tenemos la guerra ahí, lo que llevamos diciendo todo este tiempo es cuestión simplemente de quererlo ver. La cuestión es esta, las cosas están como están y es necesario comprender cabalmente y ser serios y responsables en torno a todo esto que está ocurriendo y darse cuenta de que lo que tenemos entre manos es en realidad un problema civilizatorio, como estamos diciendo siempre, ¿verdad? Es decir, no debemos dejarnos engañar por los vaivenes políticos, por todo este juego, este circo, cuando en realidad a un nivel, digamos que superior, a un nivel que está por encima de los países y de las diferencias políticas, digamos que en el mundo occidental hay casi un 100% de consenso en llevar a cabo una guerra contra Rusia por las razones que decía el propio Putin. Es decir, no hay ninguna intención de renunciar a esas pretensiones imperiales, tal y como el presidente Putin lo expresó, referente a seguir ejerciendo una, hablando francamente, extorsión sobre el resto del mundo que permita que el Occidente siga siendo hegemónico y que el Occidente siga manteniendo su nivel de vida a pesar de que sus características, digamos, económicas, sociales, culturales, etcétera, etcétera, en realidad ya no se corresponden con esa hegemonía ni con ese, digamos, nivel superior, nivel superior no solo a estos, en estos aspectos, sino también al nivel civilizatorio. Es decir, en última instancia estamos hablando de un fracaso del proyecto moderno, del proyecto europeo, etcétera, etcétera. No insistimos más, como siempre, si les gusta el vídeo, denle a like, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Como decimos siempre, gracias por adelantado y reciban un muy cordial saludo. Hasta la próxima.